a todas, todos y todes. Es un agrado saludarles. Mi nombre es Pamela Fuentes y tengo el placer de presentarles al doctor Mario Rosenberg, bioquímico de la Universidad de Chile y doctor de Wayne State University. Fue investigador de la Universidad de Harvard en 1983, donde regresó a Chile para comandar uno de los grupos de investigación más importantes en inmunología. Miembro de la Academia Chilena de Ciencias y director ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida. Su vasta experiencia en países como Estados Unidos y Francia, trabajando en INTA, y como profesor de la Universidad de Chile, Universidad Andrés Bello y Universidad San Sebastián, nos permitirá conocer distintos ámbitos de la inmunología, desde sus aspectos históricos hasta moleculares. Le quiero agradecer su participación en este congreso, y sin nada más que agregar, damos inicio a la primera charla magistral, titulada La memoria de un inmunólogo. Bienvenido. Muchas gracias, Pamela. Gracias a todos ustedes por estar acá. Un placer poder presentarles mi charla y después conversar con ustedes si es que hay algunas preguntas al final. La verdad es que Pamela decía que yo iba a hablar de ciencia, de bases moleculares y celulares. La verdad es que no voy a hablar nada de eso. Mi charla tiene que ver conmigo mismo, ¿ya? Suena un poco egocéntrico. Yo creo que no soy tan egocéntrico, pero creo que es interesante poder contarle a ustedes cómo se desenvuelve la vida de un científico desde que termina su preparación, su carrera, hasta ahora, hasta donde estoy ahora. Y por eso esta charla se titula La memoria de un inmunólogo. Lo que quiero hacer es recorrer un poco mi pasado y contarle a ustedes cómo ha sido la ciencia para mí. Y le he puesto como subtítulo esto de trabajo arduo y serendipia. Obviamente que todos entendemos lo que es trabajo arduo, ¿ya? Tenemos que trabajar duro, pero ¿qué entendemos por serendipia? Entonces yo me fui al diccionario y lo primero que fui a buscar es en Wikipedia, y aquí está la definición, ¿ya? Wikipedia define a serendipia como un descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado, y se puede denominar así también a la casualidad, a la coincidencia o a un accidente, sencillamente. Pero en mi diccionario yo tengo una definición un poco distinta, por la experiencia que me ha tocado vivir, y para mí la serendipia es un encuentro afortunado e inesperado a veces con la persona precisa en el momento propicio. Que este encuentro y el momento propicio no es ni casualidad, ni coincidencia, ni menos un accidente, porque estas cosas ocurren por la carrera que uno tiene, ¿ya? Por el desenvolvimiento que uno tiene como profesional, como científico. Y me gusta reforzar la idea de este encuentro con la persona precisa, porque como dice al final ahí, la ciencia no se hace solo, sino que, como ustedes bien saben, la ciencia se hace en grupos, ¿ya? La ciencia no es un camino recto, eso es importante que todos lo tengan presente, ya es un camino largo y que tiene sus avatares, su ir y venir, sus vueltas y revueltas. Para mí, la verdad es que ser científico, cuando yo era niño no pensaba en que podía hacer otra cosa. Ya no sé, no quiero denostar a los empleados de multitiendas o de los bancos, pero las alternativas eran ser empleado de banco, ser científico, no tenía dónde perder, ¿ya? Y después de este largo camino que les voy a contar hoy día, lo más importante al final es la capacidad de trabajar y las casualidades, el azar. Porque cada etapa que uno vive en esto tiene un antes y un después, y de cualquier manera lo importante siempre es seguir avanzando y llegar hasta el final del camino. Aquí pongo dos preguntas que me he hecho en mi vida como científico, ¿ya? Primero que nada, ¿por qué la ciencia?
Y la segunda pregunta es ¿por qué la inmunología? ¿Por qué la ciencia? Yo creo que aquí lo que uno tiene que pensar es que yo lo veo de dos puntos de vista. Uno, primero que nada, la vocación. Uno tiene que tener la vocación para ser científico, tiene que gustarle la ciencia, tiene que gustarle tratar de encontrar respuestas a preguntas que uno mismo se pone o que otros ponen, ¿ya? Pero también hay una parte de inconformidad, ¿ya? Y el inconformismo es como un medio para entender lo que pasa alrededor de uno y tratar de cambiar aquellas cosas que uno encuentra que están equivocadas. Cuando yo era niño, llegó a mis manos, era adolescente, no sé, 14, 15 años, llegó a mis manos un libro que se llamaba Las aventuras de un maletín negro, que lo ven ahí a la izquierda. No sé si se ve el puntero cuando yo señalo. ¿Pamela? Sí ¿Ve? se ve. Ya. Este libro, Las aventuras de un maletín negro, relataba la historia de un médico rural en Inglaterra, al que le llegaban todo tipo de casos extraños, de gente enferma con distintas cosas, y él aplicaba no solamente sus conocimientos de medicina, sino que lo que hacía un poco de investigación, ya para resolver los problemas de sus pacientes. Y a mí me fascinó, eso es lo que quería hacer, ya quería hacer investigación biomédica. Y elegí la carrera de bioquímica. Y después viene la elección de por qué inmunología, ¿ya? Y les voy a contar un poco sobre eso también, pero aquí también veo dos temas, ¿ya? Ya sea porque uno elige ser inmunólogo o porque las circunstancias lo llevan a la inmunología. En mi caso tengo que decir que nunca elegí la inmunología, sino que fueron las circunstancias que me llevaron a hacer una carrera como inmunólogo. Y en esto, Luis Pasteur, que aparece ahí en la foto, es como mi ídolo, ¿ya? Yo siempre digo que Pasteur es como mi padre biológico, no mi padre genético, ¿ya? Mi padre biológico. Era un excelente investigador que hacía ciencia de las más básicas, más fundamental, pero al mismo tiempo estaba siempre buscando las aplicaciones. Y según Pasteur, lo saco de su propia biografía, él decía que no existe la ciencia aplicada. ¿Ya? Hoy en día eso es súper importante destacar aquí en este país, donde están todo el tiempo pensando en que hay que financiar ciencia aplicada porque estamos publicando muchos papers y creando poca riqueza a través de la ciencia, ¿ya? Pero para Pasteur no había ciencia aplicada. Y lo que él decía, pero sí existe la buena ciencia y sus aplicaciones. Y a continuación agregaba que sí, sin duda, porque los estudios de las aplicaciones de una ciencia cualquiera es fácil para aquella persona que posee la teoría. Entonces la indicación aquí de Pasteur era clara, ya hay que dedicarse a la investigación de la ciencia más fundamental y de ahí van a salir las aplicaciones seguras, ¿ya? Finalmente, una última frase que quiero mencionar de Pasteur, que decía que el azar, la suerte, nos favorece sí solamente a los espíritus que están preparados. O sea, preparémonos bien y el resto va a llegar solo. Ahora, la inmunología que todo el mundo recuerda probablemente está resumida en esta foto. Esta pobre guagua le van a poner una vacuna. Ahora que está tan al día en la televisión, vemos todo el día cómo le meten aguja en el brazo a la gente. Parece que doliera mucho, pero la verdad es que yo me imagino que todos ustedes están vacunados, yo también, ni sentí el pinchazo, ¿ya? La única que está más aterrorizada es la hermana mayor ahí, que está esperando el grito de la pobre guagua. Pero la inmunología es un poco más que eso. ¿Y qué inmunología recuerdo yo cuando pasé por la facultad de Química y Farmacia en ese entonces, donde se estudiaba bioquímica? La verdad es que no existían las clases de inmunología. Ya había una clase de inmunología en el curso de microbiología, y lo que me quedó grabado a mí, que lo retuve después de esa clase, es que la inmunología se generaban en el cuerpo, se generaban anticuerpos, que estos anticuerpos estaban dirigidos contra una proteína. La proteína la veíamos así como una pelota de fútbol, donde habían ciertas regiones contra las cuales reaccionaban los anticuerpos, perdón, y que se llamaban epitopos. Y aparte de eso, de la proteína y de los anticuerpos, existía también una cosa que se llamaba el complemento,
que era una serie de proteínas que se unían a los anticuerpos, permitían la lisis celular. Y esa fue toda la inmunología que yo aprendí cuando pasé por la carrera bioquímica. Pero la inmunología para mí, no, jamás. Después de esa clase no quería saber de inmunología. Y tal como dije al principio, finalmente no es uno el que elige lo que va a hacer, sino que las circunstancias lo llevan a desarrollar ciertas áreas. Bueno, acá comienza el sinuoso camino de la ciencia para mí, ¿ya? Porque partí obviamente como bioquímico en Chile, y de ahí me fui a Estados Unidos, porque cuando yo terminé la carrera de bioquímica no existían los doctorados en Chile. Estaban recién pensándose en iniciar doctorados en la Facultad de Ciencias, que estaba recién siendo creada en ese entonces. Así que me fui a hacer el doctorado a Estados Unidos. Y de ahí volví a Chile, contratado en el INTA, y vamos a hablar un poco sobre eso. Las circunstancias me llevaron después a Francia, y finalmente de vuelta a Chile, donde estoy ahora, ¿cierto? Mi primer viaje a Chile fue en el INTA, después la Facultad de Ciencias, la Fundación Ciencia y Vida. Pasé varios años, más de 10 años, como docente e investigador de la Universidad Andrés Bello. Eso ya terminó para mí y ahora continúo en la Fundación y en la Universidad de Chile como profesor y como profesor también de la Universidad San Sebastián. Pero no solamente mi viaje como científico, como inmunólogo, tenía que ver con cambios en los lugares donde yo iba a hacer investigación, sino que también me tocó trabajar en muchas áreas distintas, ¿ya? Mi primer paso por la ciencia fue la sismología. Mi paso por el laboratorio del doctor Osvaldo Coria, donde hice mi tesis, salí de ahí con la idea de que uno tenía que estudiar la estructura de proteínas, ¿ya? Y me dediqué a estudiar la estructura de proteínas, pero usando una metodología bien particular, que era el uso de anticuerpos. Ya voy a comentar un poco más sobre eso. Y de ahí pasé a estudiar la estructura y función de los anticuerpos, fisiología muscular, determinación del sexo en mamíferos, anticuerpos en la enfermedad de Alzheimer. Y esto todo fundamentalmente parte aquí en Chile y parte en el extranjero. Parte de mi tesis de doctorado, parte de mi trabajo de postdoctorado. Pero después de vuelta en Chile, mi investigación está resumida acá. Partí estudiando lo que era la adhesión y la función linfocitaria, y de ahí pasé al homing linfocitario, que fue una de las áreas de investigación en inmunología que me dio más placeres, diría yo. También he trabajado en trasplantes, en virujanta, en vacunas para salmones, en el rol de la epigenética en la respuesta inmune, y actualmente mi investigación y las colaboraciones que llevo a cabo tienen que ver con la tolerancia y la inmunidad. De manera que no solo ha sido un viaje a través de otros países y un viaje a través de distintos organismos aquí en Chile, sino que también ha sido un viaje a través de distintos temas de investigación. El comienzo fue aquí en Chile, en el laboratorio del doctor Osvaldo Cori. Ese es el doctor Osvaldo Cori midiendo consumo de oxígeno en un aparato de Barbour. Estas cosas ya no se usan, ¿ya? Ahora hay otras maneras de medir consumo de oxígeno y metabolismo de azúcar en la célula, etcétera, mucho más moderno. Pero llegué al laboratorio de Osvaldo Cori a hacer mi tesis de bioquímico, donde está el doctor Cori, la doctora Aida Traverso, más conocida como Natida Aida, Hernán Chaimovich, que se encuentra ahora, después finalmente se ubicó en Brasil, y Jade Israel, que probablemente algunos de ustedes lo conocen, que volvió de Estados Unidos o de Canadá a la facultad en la pirasa de la papa. La pirasa de la papa era una enzima que hidrolizaba el ATP en dos etapas. Lo llevaba primero a ADP, a AMP, y posteriormente finalmente a adenosina. Fue durante esa época que yo hacía mi tesis de bioquímico
que nace mi primera hija, Karin. En el mismo tiempo que yo llegué al laboratorio del doctor Cori, estaban Pablo Valenzuela y Arturo Yudelevich haciendo su tesis y trabajando también en Pinus radiata. La verdad es que uno no lo menciona mucho esto, pero el laboratorio de Osvaldo Cori, los temas de investigación tenían que ver con temas que, a pesar de ser tremendamente básicos y de enzimología muchas veces muy fundamental, tenían que ver con productos chilenos. Las primeras investigaciones que yo recuerdo del doctor Cori tenían que ver con investigación con el loco, un molusco que se da aquí en las costas chilenas, pero también con la papa y con el pino. ¿Ya? El pino no pensamos que es autóctono chileno, aunque probablemente no lo es. Terminaba mi tesis de bioquímico en la pirasa de la papa. Como mencionaba anteriormente, no había dónde hacer un doctorado en ese momento en Chile, estaba recién empezando. Partí de Chile a hacer mi doctorado a la State University of New York en Buffalo, en el estado de Nueva York. Y de ahí me mudé a Detroit, porque mi tutor de tesis, de doctorado en ese entonces, le ofrecieron un trabajo como profesor en la Universidad de Wayne State, y mudamos todo el laboratorio, lo echamos arriba en un camión y nos fuimos a Detroit. Y aquí les muestro una foto de la época donde está Jaime Rabi, Pablo Valenzuela, Enrique Beitía, un colega que falleció hace unos años atrás, y ese que aparece ahí con pelo y sin barba, ese soy yo. Estamos hablando del año 68. Ustedes no habían visto la luz todavía, probablemente. Bueno, en Wayne State University fueron tal vez mis primeros pasos en la inmunología, porque mi interés en ese entonces era estudiar, la verdad es que la inmunología no me interesaba tanto, más me interesaba estudiar estructura de proteínas. En el laboratorio del doctor Atassi estaban estudiando la estructura de proteínas, pero desde un punto de vista, usando anticuerpos como sondas para estudiar la estructura de las proteínas, ¿ya? La proteína que elegimos para estudiar fue el lisocima, que era una proteína pequeña, entonces pensábamos que era mucho más fácil poder detectar cambios conformacionales. Y lo que hacíamos era modificar algunos aminoácidos, grupos carboxilo, en otros casos modificamos grupos amino, y preparábamos anticuerpos contra una proteína modificada, y después esos anticuerpos los usábamos para estudiar de manera muy rudimentaria, pensándolo ahora en esa época. Probablemente no era tan rudimentario, pero mirándolo ahora sí eran técnicas muy básicas que usamos. Inmunoprecipitación, geles de Osterloni, etc. Pero mi relación con el doctor Atassi terminó mal. Y hay que estar preparado para eso, uno no está preparado para eso. Ya yo estaba casado, tenía mi hijo ya, estaba en Estados Unidos, y mi relación con Atassi se rompió, no voy a contar los detalles de eso. Pero tuve la suerte yo de que el chairman del departamento, el director del departamento de bioquímica donde yo estaba, me apoyó en esto y me dijo: no se preocupe, Mario, venga a trabajar y hacer su tesis conmigo. Así que dejé lo que estaba haciendo con Atassi y me fui a trabajar con el doctor Titi Chen en su laboratorio, y comencé mi tesis de doctorado, que la terminé en el año 1973, y que no tenía nada que ver con lo que había comenzado y con lo que me interesaba a mí, que era estudiar estructura de proteínas, sino que fue la purificación y propiedades de dos enzimas, la 4-aminobutanol de hidrogenasa y la 3-aminopropanol de hidrogenasa, de una especie bacteriana. Pero nuevamente, usando anticuerpos, logré identificar de que existían enzimas híbridas que tenían subunidades de la 4-aminobutanol y de la 3-aminopropanol. Y fue mi primer paper que publiqué sobre este tema, y también fue mi primer hijo varón que nació en ese año.
Bueno, terminado mi doctorado, me moví a hacer un postdoctorado a la Universidad de Harvard, específicamente a trabajar en el Hospital General de Massachusetts. Llegué allá en el año 73 a trabajar en el laboratorio del doctor Haber. Y traté de volver a Chile después del doctorado, traté de volver a Chile. Y fui a hablar con el doctor Gustavo Hecker, que era el inmunólogo que había en Chile en ese entonces. Le conté que quería volver y me dijo, mira, si tú tienes la posibilidad de ir a hacer un postdoctorado a Harvard, ándate a hacer el postdoctorado porque te va a llevar a otros niveles y después te vuelves. Así que le hice caso, me volví a hacer el postdoctorado y vino el golpe de Estado en Chile en ese momento y no pude volver. Y muchos de mis colegas con los cuales yo había conversado en ese entonces no se quedaron en Chile, se fueron a trabajar a otro lado. Pero bueno, en el Hospital General de Massachusetts me dediqué a estudiar la estructura de los anticuerpos. Y ahí realmente entré de lleno en la inmunología durante mi postdoctorado. Pero ocurrieron otras cosas en mi viaje a Boston, porque logré encontrarme o reencontrarme con muchos de mis compañeros que había tenido en la Universidad de Chile, en la Facultad de Química y Farmacia, ¿ya? Con Ramón Latorre, que ustedes probablemente han escuchado hablar de él, que está en la Universidad de Valparaíso, Cecilia Hidalgo, que ha trabajado todo este tiempo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es actualmente presidenta de la Academia de Ciencias de Chile. Pero habían otros investigadores, Pedro Labarca, que lamentablemente falleció hace un par de años atrás, pero habían otros compañeros como Cecilia Vergara, Juan Basigalupo, Tulio Núñez, todos de ellos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y me encontré también con Mitzi Canessa. Mitzi fue profesora mía en la Universidad de Chile, ¿ya? Y ella enseñaba fisiología. Pero aquí viene mi primer encuentro de serendipia, diría yo, porque fue mi encuentro con María Rosa Bono. Voy a volver sobre esto más tarde. María Rosa había sacado su doctorado en físico-química en la Universidad de París y se vino a hacer un postdoctorado. Bueno, y trabajó un tiempo en el Instituto Pasteur, donde trabajaba en inmunología, y se vino a hacer un postdoctorado en inmunología a la Universidad de Harvard, y tuve la suerte de conocerla y aprender muchas cosas de ella, ¿ya? Y no solo fue una relación profesional, sino que después terminamos casados. Y eso es otra historia, que probablemente voy a volver sobre eso. Pero bueno, en mi trabajo postdoctoral en Harvard consistía en estudiar la manera de preparar fragmentos de inmunoglobulina pequeños, pero que tuvieran actividad de anticuerpos. La idea aquí era del doctor Haber, que era el jefe del laboratorio. Además de ser jefe del laboratorio de inmunología, él era director del departamento de cardiología del hospital. Y como cardiólogo, lo que él quería era preparar pequeños fragmentos de anticuerpos contra proteínas del músculo cardíaco que sirvieran para hacer diagnóstico, ¿ya? En caso de que hubiera algún problema cardiológico. Así que mi labor como inmunólogo fue, y como bioquímico en realidad, porque la bioquímica me sirvió un montón y acá, fue tratar de preparar un fragmento pequeño de anticuerpo que tuviera actividad. Y lo que hicimos está representado en ese dibujo aquí arriba. Como ustedes saben, los anticuerpos están formados por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas que están unidas por enlaces disulfuro entre las cadenas pesadas y después la cadena pesada con la cadena liviana. Y lo que hicimos fue reducir la unión, el enlace disulfuro con ditiotroitol, alquilarlo de manera de poder separar la cadena liviana de las cadenas pesadas, separarlas por cromatografía, y después tomar la cadena pesada, la traté con tripsina, y obtuve un fragmento que correspondía al fragmento variable de la cadena pesada. Este fragmento variable lo puse en urea, 6 molar, junto con la cadena liviana que había separado, y después le fui sacando la urea, dializándolo poco a poco. La cadena liviana se unió con el fragmento variable de la cadena pesada y obtuve un fragmento pequeño con actividad biológica.
que después se probó en una serie de ensayos, pero lamentablemente no avanzó mucho más que eso, ¿ya? Pero como decía, aquí me sirvió mucho mi preparación como bioquímico, porque había que hacer una serie de etapas que necesitaban de ese conocimiento, ¿ya? Pero también la serendipia me jugó una buena pasada, porque en mi reencuentro con Cecilia Hidalgo, Cecilia estaba en ese momento, era investigadora independiente de un centro de investigaciones en Boston, el Boston Biomedical Research Institute, y Cecilia me convenció de que con mi conocimiento del uso de anticuerpos podía ser útil en los trabajos que ellos estaban haciendo en fisiología muscular. Y me convenció de ir a trabajar al instituto donde ella estaba, en el Boston Biomedical, y este en realidad fue mi primer trabajo como profesional de la ciencia, ¿ya? Con Cecilia publicamos un paper que en ese entonces fue muy bien cotizado, ya que logramos aislar usando anticuerpos membranas de túbulo transverso muscular, usando anticuerpos. No solo saco este importante paper, sino que además nace mi tercer hijo, Mariana. Bueno, este salto de Boston, del Hospital General de Massachusetts a Boston, significó probablemente cambiarse de Cambridge, donde está la Universidad de Harvard, a Boston, donde está el Hospital General de Massachusetts. Cambio de barrio nada más. Pero también cambio de tema, porque al llegar al Boston Biomedical, es cierto que yo traía conocimientos de inmunología, de anticuerpos, pero lo que se quería es que yo me metiera a trabajar en fisiología muscular, así que aquí también hubo un nuevo cambio en el tema de trabajo en que yo estaba. Bueno, terminé mi trabajo y en el año 81 primero, y después en el 83 definitivamente, me volví desde Boston a Chile a trabajar al INTA. Y aquí nuevamente hago uso y abuso de la serendipia, porque fue mi reencuentro con Pepe Minguel. Pepe Minguel es un bioquímico de la primera generación de bioquímicos que se graduaron en Chile, en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. Y conversando con él me dijo, mira, yo creo que podemos convencer al doctor Fernando Monkever, que era el director del INTA, para ver si te contrata. Bueno, yo fui a conversar con el doctor Monkever, le conté lo que hacía, que conocía la tecnología de anticuerpos monoclonales. En ese entonces los anticuerpos monoclonales no habían llegado a Chile todavía. Y el doctor Monkever me llevó a hablar con el rector delegado. En ese entonces el rector de la Universidad de Chile era un general, el general Soto. Y Fernando Monkever me llevó a hablar con el rector y le dijo, mire rector, este joven, en ese entonces joven, es un gran científico y va a resolver poco menos que todos los problemas que teníamos en Chile. Bueno, se convenció el doctor, el rector Soto, y me contrató, creó un cargo y me contrataron en el INTA. Y bueno, me fui a trabajar al INTA junto con María Rosa Bono. Yo estaba contratada, ella estaba trabajando de honores. Y aquí aparece mi primer paper Made in Chile, que es un estudio de cómo, como yo venía de estudiar la fisiología muscular y habíamos estado estudiando canales iónicos con Cecilia Hidalgo, me metí a estudiar la presencia de canales iónicos en linfocitos y logramos encontrar que había un canal de calcio controlado por voltaje y un canal de potasio activado por calcio que participaban en la activación de los linfocitos, que era necesaria la presencia y la actividad de estos dos canales. Y publicamos este paper, y al tiempo que publiqué este paper nace mi cuarto hijo, Isabel. De manera que fue súper importante para mí poder, mi regreso a Chile en ese entonces y poder ser contratado en la Universidad de Chile. Pero la verdad, lamentablemente, en ese momento, ya al final, cuando uno mira hacia atrás la historia, resultó ser un evento positivo, pero
Pero ahí, como ven la foto en el INTA, ahí trabajaba yo en el segundo piso en uno de esos edificios. Perdón. De ahí del INTA, bueno, yo estaba casado con María Rosa Bono. La doctora Bono tenía un cargo en Francia, de manera que ella me acompañó a Chile, pero tenía que volver a retomar su cargo en Francia, y ella partió a Francia y yo me fui siguiéndola un poco después. Cherché la femme. Llegué a trabajar en un hospital, en el hospital de Bicêtre, en las afueras de París, y nuevamente un cambio de tema de investigación. Nuevamente, el hecho de conocer el uso de anticuerpos, de saber preparar anticuerpos monoclonales, entre paréntesis, se me había olvidado mencionar, pero yo aprendí a hacer anticuerpos monoclonales por lo que me enseñó María Rosa Bono. ¿Ya? Ella había llegado, había aprendido la técnica en el Instituto Pasteur en París, y me enseñó a mí a preparar monoclonales cuando estábamos en Boston. Pero aquí fue el uso de anticuerpos monoclonales para estudiar algunas características de las proteínas, de la proteína MAP2 que se asocia para formar los microtúbulos, y para eso también usamos anticuerpos monoclonales para estudiar la presencia o ausencia de esta proteína en los microtúbulos. Posteriormente, entonces, desde el hospital de Bicêtre me trasladé al Instituto Pasteur, y nuevamente un cambio en el énfasis de mi investigación, porque de haber estudiado este efecto de los microtúbulos, la enfermedad de Alzheimer, me cambié a estudiar la expresión de receptores de adhesión linfocitaria, como en el VLA4 y VLA5, Very Late Antigen 4, Very Late Antigen 5, en precursores de la médula ósea. Yo todavía seguía contratado en el INTA. Yo me fui a Francia a acompañar a María Rosa, más que nada, y pedí autorización, permiso en el INTA de un año sabático, sin sueldo, obviamente, porque aquí en Chile no se usa eso de que te paguen mientras estés trabajando afuera. Pero bueno, eso significaba que tenía que volver al INTA, y de regreso al INTA. Pero este regreso, como les decía hace un momento, no duró mucho en el INTA, porque, bueno, ahí está la foto que le había mostrado antes, pero el 5 de marzo del 86 hubo una explosión en mi laboratorio en el INTA, y les puedo contar un poco de qué pasó eso. Y si ahí ven la foto, esta foto aquí a la derecha, es lo que quedó de mi laboratorio, o sea, no quedó nada, puros escombros y ceniza. El incendio llegó a afectar la losa del tercer piso, el techo, en fin, fue un desastre porque fue una explosión. Lo que sucedió es que el día antes, el 5 de marzo iban a empezar, o el 6, 7 de marzo iban a empezar el año académico, y uno de mis estudiantes que estaba haciendo su tesis conmigo decidió ir al laboratorio a dejar listo todo para empezar sus experimentos a la vuelta. Trabajó un rato en la campana, pero dejó la llave del gas del mechero encendida. No teníamos mechero de seguridad, hoy día se trabaja con mechero de seguridad en las campanas, entonces esto no habría ocurrido hoy en día, ¿ya? Pero dejó abierta la llave del gas, se fue acumulando gas. En medio de la madrugada, uno de los refrigeradores echó a andar el motor, un chispazo y una gran explosión. Se pensó que era un acto terrorista, ¿eh? Estábamos en esos años, no era extraño de encontrarse con eso. Se pensó que era un acto terrorista, y después, escuchando la radio, me entero de que había sido una explosión en el INTA, y cuando llego a mi laboratorio ya no quedaba nada. Yo tenía toda una colección de células, anticuerpos monoclonales, etcétera, guardadas en nitrógeno líquido. Debido al calor, el nitrógeno líquido se empezó a evaporar, y cuando llegaron los bomberos, del estanque de nitrógeno líquido salía como vapor de agua.
y ellos pensaron que se estaba incendiando algo adentro y le metieron la manguera al estanque de nitrógeno líquido y me mataron todas las células, me mataron todos los anticuerpos, me mataron todos los hibриdomas y chao, se acabó. Toda la investigación que yo estaba haciendo en ese momento llegó a su fin. Con lo terrible que resulta esto, ¿ya? Había que recomenzar. Y el comienzo, no puedo cambiarla. El comienzo fue moverse del INTA a la Facultad de Ciencias. Bueno, en la Facultad de Ciencias, con la doctora María Rosa Bono, creamos el laboratorio de inmunología. No existía la inmunología, ni se enseñaba inmunología en la Facultad de Ciencias en ese entonces. Y al mismo tiempo yo tomo la dirección del Departamento de Biología. Pero la serendipia vuelve a actuar. Y esta vez, en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, había un gringo trabajando, el doctor David Holmes, con el cual hicimos muy buena amistad. Yo era director del Departamento de Biología, David Holmes estaba como haciendo un año sabático en la facultad, en realidad se había venido a Chile siguiendo a su novia, ¿ya? Pero lo bueno del encuentro con David fue que él había trabajado en la industria biotecnológica en Estados Unidos. Y conversando con él, surgió la idea de crear esta carrera de biotecnología en la Universidad de Chile. Fue bastante difícil, le voy a decir, porque en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias eran tremendamente puristas, ¿ya? La investigación era para satisfacer nuestras necesidades de conocimiento, no era para fabricar un medicamento, la investigación tenía que ser lo más pura posible. Entonces tuve mucha reticencia, tuve muchas discusiones con mis colegas, pero finalmente logramos crear la carrera de ingeniería en biotecnología molecular. Incluso el nombre, yo queríamos ponerle el nombre de ingeniería en biotecnología, pero el decano de ingeniería en ese entonces se opuso terminantemente. La ingeniería no se enseñaba en otra parte que no fuera la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entonces tuvimos que agregarle el apellido, el adjetivo de molecular. Y ahí quedó. Así que son ingenieros en biotecnología molecular. La serendipia. Y aquí está el laboratorio de inmunología de la Facultad de Ciencias, la inmunología pura y dura. Esta barraca, esta casuchita la logramos construir, yo creo que por la suerte de que yo era director del Departamento de Biología y logré convencer al decano de que necesitábamos un laboratorio como la gente, porque antes el laboratorio de inmunología estaba metido en un rincón en el laboratorio de bioquímica, ¿ya? Así que logramos convencer al decano y nos construyó esta pequeña barraca. Eso era por fuera, pero por dentro se ve como un laboratorio, como un laboratorio, ¿ya? Con pipetas y todo. Y ahí comienza mi colaboración con la doctora María Rosa Bono. Pero la serendipia no para ahí. Llega a... me encuentro con Rodrigo Mora, que aparece ahí en el extremo superior izquierdo. Rodrigo era un médico recién recibido de la UFRO, de la Universidad de la Frontera en Temuco, pero a él le interesaba la inmunología y quiso venir a hacer un doctorado en inmunología a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Yo hacía clases en el curso de inmunología avanzada de la Facultad de Medicina, y ahí conocí a Rodrigo, ¿ya? Haciendo clases. Y yo hacía clases sobre receptores de adhesión del linfocito y migración linfocitaria. De la migración linfocitaria se sabía bien poco en ese entonces. Y en una de las tantas veces que salíamos a tomar café a la cafetería de la facultad, Rodrigo me pone la pregunta, dice, que está puesta aquí arriba: ¿cómo sabe el linfocito a dónde migrar?
Y buena pregunta, buena pregunta. Para poder responderla voy a hacer una pequeña clase de inmunología y como dice aquí en el título, casi toda la inmunología, toda la respuesta inmune en una sola diapositiva. Partamos. Cuando ocurre una infección por un patógeno, esto produce una inflamación en el tejido infectado. La inflamación hace que las células dendríticas sean capaces de capturar al patógeno, lo procesan al interior de la célula dendrítica, al interior se procesa alrededor de la célula dendrítica, esta es una célula dendrítica inmadura, ¿ya? Captura el antígeno y viaja con los pedacitos de antígeno del patógeno, viaja al ganglio más cercano, donde se encuentra con el linfocito virgen que viene del timo. En este proceso de viaje hacia el linfonodo, la célula dendrítica inmadura se transforma en una célula dendrítica madura, le presenta antígenos del patógeno al linfocito T virgen y lo transforma del linfocito T virgen en un linfocito T efector. El verdadero soldado inmunológico, ya viaja de vuelta hacia el sitio de la infección para eliminar el patógeno. Entonces la pregunta que me hizo Rodrigo de cómo sabe el linfocito hacia dónde migrar era una pregunta muy pertinente, porque este linfocito que se generó en el ganglio ahora tiene que salir del ganglio y migrar hacia el sitio donde estaba el patógeno originalmente, que podría haber sido en el pulmón, puede ser en el intestino, puede ser en la punta del dedo gordo, donde me enterré una espina infectada, en fin, ¿ya? Entonces, le dije yo a Rodrigo, bueno, Rodrigo, me parece que es una muy buena pregunta, y si tú quieres saber la respuesta, ¿por qué no te vienes al laboratorio y trabajas en tu tesis en este tema? Veamos si logramos descifrar este enigma de dónde, cómo sabe el linfocito a dónde migrar. Y Rodrigo aceptó el desafío y se vino al laboratorio a trabajar. Y el modelo experimental que elegimos, bueno, como sabíamos de partida que la célula dendrítica era fundamental en la activación del linfocito, nuestra hipótesis era que la célula dendrítica, al madurar y capturar, le daba, además de las señales de maduración al linfocito, además de transformarlo en un linfocito efector, le daba señales de migración. Bueno, y teníamos que probar eso. Entonces el modelo que elegimos fue purificar células dendríticas de las placas de Peyer del intestino, purificar células dendríticas del vaso y purificar células dendríticas de ganglio periférico, activar linfocitos T virgen con estas células dendríticas de distinto origen, y después tomar estas células dendríticas ya maduras, células efectoras, metérselas a un ratón por la vena de la cola, y después ir a ver si es que estos linfocitos efectores se encontraban en el intestino o no. Y la respuesta fue, obviamente, que los únicos linfocitos que migraban al intestino eran aquellos linfocitos que fueron activados con células dendríticas que provenían del intestino, mientras que las células dendríticas de otros órganos no le daban las señales apropiadas para eso. Y esto fue un gran evento para nosotros en el laboratorio, porque nos permitió publicar un paper en Nature, junto con el doctor Von Andren de la Universidad de Harvard. En ese entonces, cuando ya el paper salió publicado, Rodrigo ya estaba haciendo su postdoctorado en Harvard, y al mismo tiempo que aparece mi paper en Nature, nace mi hijo Martín, el quinto y último, lo doy firmado, ¿ya? Pero el paper ha sido un paper que ha tenido muchas citas, donde demostramos que las células dendríticas de las placas de Peyer le entregan las señales a los linfocitos T para que migren de manera selectiva al intestino. También otro encuentro casual con Rodrigo que resultó ser muy importante en esto. Y tanto así que Rodrigo actualmente es vicepresidente del área de inmunología de la empresa Moderna. Ustedes han escuchado hablar de Moderna, que es la empresa que está fabricando anticuerpos contra el COVID-19 usando RNA mensajero. Bueno, una de las personas que dirige esta investigación es Rodrigo Mora. Yo he hablado con Rodrigo después que salió la vacuna, pero
no me quiere contar mucho. ¿Ya? Me dice, yo trabajo para la empresa, así que todo lo que hago aquí es secreto. Entre paréntesis, Moderna no es porque sea actual, ¿ya? Sino que esto viene de la palabra mRNA. De ahí viene la palabra Moderna, mRNA. Porque es una empresa, esta empresa se dedica a usar RNA mensajero como sondas o como terapia para una serie de distintas enfermedades. Bueno, la pregunta que surgió después del trabajo de Rodrigo es ¿qué es lo que hace la célula dendrítica para impartirle esta señal al linfocito T? ¿Ya? Y esto fue otro encuentro de serendipia con dos nuevos estudiantes que llegaron al laboratorio, Raúl Elgueta y Jaime de Calisto. Raúl Elgueta se encuentra ahora en Inglaterra, trabajando en una empresa que se dedica a terapia celular, que se llama Mogrify, y Jaime de Calixto está en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad Mayor, donde dirige el programa de biotecnología en esa universidad. Y lo que ellos lograron demostrar es que la célula dendrítica que habíamos extraído de las placas de Peyer era capaz de sintetizar ácido retinoico porque tenía la enzima capaz de sintetizar ácido retinoico, que esta enzima no está presente en las células dendríticas que se originan en los ganglios o en el vaso. Y logramos demostrar también con Raúl y con Jaime de que si uno usa células dendríticas de vaso, por ejemplo, y agrega ácido retinoico al medio, es capaz de entregarle al linfocito la señal respectiva para generar un homing, un viaje hacia el sitio de infección, que en este caso sería el intestino. También diría yo que mi encuentro con el ácido retinoico fue una serendipia. Y bueno, el ácido retinoico lo que hace es inducir dos receptores de adhesión o de migración al intestino, como son alfa-4 beta-7 y CCR9. Ese es el mecanismo que logramos identificar y publicar también. ¿Ya? Más recientemente, mi encuentro con Pablo Valenzuela también fue una serendipia. Pablo Valenzuela vino a visitarme al laboratorio de inmunología de la Facultad de Ciencias y me contó de su aventura, que estaba creando esta fundación Ciencia y Vida, Ciencia para la Vida se llamaba entonces, y me preguntó si yo quería irme a trabajar con él, echar a andar esta fundación. La fundación existía en ese momento solamente en papel y lo que se necesitaba era echar a andar los laboratorios. Y yo, la verdad, a Pablo Valenzuela lo conocía yo de chiquitito, pues entramos a la universidad juntos, por allá por el año 62, 63, ya no me acuerdo. Mejor no acordarse. Y después nos separamos porque Pablo, bueno, se quedó en Estados Unidos y formó una de las empresas, fue uno de los fundadores de una de las empresas de biotecnología más importantes de Estados Unidos, que fue Chiron Corporation, que después la compró Novartis. De manera que ir a trabajar junto con Pablo Valenzuela, que había tenido un éxito tremendo, para mí era una gran oportunidad, y a pesar de que tenía mi puesto asegurado en la Facultad de Ciencias, profesor y toda la cuestión, decidí dar el salto a la oscuridad y venirme a trabajar con Pablo y echar a andar esta fundación que hoy día ha tenido, como algunos de ustedes probablemente saben, bastante éxito a nivel de investigación. Mi primer trabajo fue trabajar en una vacuna, bueno, nuevamente la inmunología, la inmunología me sigue para todos lados. Trabajar en una vacuna para una bacteria que atacaba a los salmones en Chile, que era el síndrome rickettsial del salmón, una riqueza para la cual no había ni antibióticos ni tratamiento. Y lo que hicimos fue clonar, aislar el DNA de la Pichirrickettsia, de la bacteria, mandarlo a secuenciar. En ese entonces, secuenciar un genoma, aunque pequeño, era tremendamente caro. Hoy día se secuencia un genoma por unos pocos miles de dólares y en muy poco tiempo.
Pero secuenciamos el genoma, mandamos a secuenciar el genoma de la bacteria, de ahí aislamos genes de algunas proteínas que nos parecían que podían ser interesantes para fabricar una vacuna, no voy a entrar en los detalles, pero las principales fueron flagelina, Hickshot Protein 60, Hickshot Protein 70, con eso hicimos una vacuna, vacunamos salmones, los infectamos con Pichirrickettsia y el resultado fue realmente espectacular porque los salmones no vacunados en alrededor de 30 días estaban todos muertos, mientras que aquellos peces que habíamos vacunado con nuestra vacuna sencillamente tenían una mortalidad menor al 5%. Esta vacuna posteriormente la licenciamos a Novartis y se está usando hoy en día en la salmonicultura en Chile, ¿ya? La fundación recibe un pequeño royalty por las ventas de la vacuna. De manera que nuevamente la serendipia me llevó a venir a trabajar a la fundación, pero además me permitió poderme involucrarme en este interesante estudio de generar una vacuna para un patógeno para el cual no había tratamiento. También al mismo tiempo se acercó a mí dos médicos de la clínica Las Condes, el doctor Alberto Fierro, el doctor Jorge Morales, para preguntarme si quería trabajar en trasplante. En ese momento se había incorporado al laboratorio un estudiante de doctorado, Carolina Alarcón. También fue una serendipia porque me permitió este encuentro casual con estos dos médicos, generar un sistema para mejorar las posibilidades de aceptación de trasplante. Esto se basó fundamentalmente en que la célula dendrítica, cuando adquiere un antígeno propio, pero de una célula que está en apoptosis, adquiere el antígeno, es capaz de viajar al ganglio con ese antígeno, presentárselo al linfocitos T, pero como no hay una inflamación, la célula apoptótica no produce inflamación en el tejido, esta célula migra al ganglio, pero migra sin madurar. Y como esta es una célula dendrítica inmadura, al presentarle antígeno al linfocito T, virgen, en vez de transformarlo en un linfocito efector, se transforma en un linfocito regulador, que es el controlador de la respuesta inmune. Y ahora estos linfocitos, que recibieron también la señal, por ejemplo, de las placas de Peyer para migrar al intestino, son capaces de migrar al intestino, pero en vez de provocar una respuesta inmune y eliminar al patógeno, lo que provocan es tolerancia. Y lo que vimos después que hicimos trasplantes de corazón en ratones, les voy a contar en un minuto cómo se hace, pero lo interesante fue que los ratones sin estos linfocitos reguladores que nosotros les poníamos por la cola, estos son ratones B16, que se le hizo un trasplante de corazón de un ratón BARC, de manera que son dos cepas distintas. Este ratón debía rechazarlo y de hecho lo rechazan. El injerto es eliminado en alrededor de 50 días. Pero los ratones que nosotros le inyectamos linfocitos T reguladores, prácticamente el 100% del trasplante de corazón permanece. Ahora, ¿cómo se hace un trasplante de corazón en un ratón que es tan chiquitito y el corazón es tan chico y vamos a tener que anastomosar la aorta, la vena? No. Lo que se hace es se saca el corazón de este ratón, se injerta en la oreja del ratón receptor. ¿Ya? Es muy simple, se toma la oreja y se abre por la mitad, ¿sí? Con un bisturí, se abren las dos capas, se pone el corazón, se cierra, eso se cierra solo la herida en la oreja y el corazón adquiere circulación y sigue latiendo en la oreja. Y ustedes pueden tocar la oreja al ratón y sentir el corazón. A algunas personas le da, bueno, terrible. Pero es muy simple porque uno inmediatamente sabe cuando se rechazó el injerto porque el corazón deja de latir, ¿ya? De manera que ahora pasé también de estudiar el homing linfocitario a trasplante. ¿Y dónde estoy ahora? ¿Y dónde está mi ciencia? Esto es para terminar. Bueno, estoy colaborando con la doctora Daniela Sauma y con la doctora María Rosa Bono en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. También he tenido varias colaboraciones con los investigadores que están aquí en la fundación, ¿ya? Con Daniela
ha sido una cosa interesante porque Daniela está trabajando en un antígeno que se encuentra en la superficie de los linfocitos, que es CD73, que no solamente es un antígeno que está en la membrana, sino que es una enzima, es un tándem de dos enzimas, CD39 y CD73, que curiosamente actúan como la pirasa. Mi primera investigación en el laboratorio de Valdo Cori, y ahora al final estoy como más o menos lo mismo, porque esta ahora no es una enzima que hace el trabajo, sino que son dos enzimas. CD39 transforma el ATP lo lleva a AMP, y después CD73 transforma el AMP en adenosina. Y lo que Daniela ha encontrado es que esta adenosina actúa como un regulador de la respuesta inmune, y en presencia de estos receptores de CD39 y CD73, los linfocitos T, en vez de rechazar, por ejemplo, un tumor, de producir un rechazo, una respuesta inmune contra un tumor, gracias a la presencia o debido a la presencia de adenosina, actúan al revés y permiten que el tumor crezca mucho más. ¿Ya? Y con la doctora María Rosa Bono, un hallazgo bien importante porque siempre se ha pensado que el timo es un órgano en el cual uno encuentra la diferenciación de linfocitos T, pero lo que encontró María Rosa en su laboratorio es que también en el timo hay una cantidad importante de linfocitos B, y que de esta cantidad, esta proporción de linfocitos B en el timo aumenta enormemente cuando hay una enfermedad autoinmune. Entonces con María Rosa estamos estudiando justamente cómo se produce cuál es el papel que juegan estos linfocitos B en la respuesta autoinmune, porque estos linfocitos B forman centros germinales como si el timo se comportara como el vaso, por ejemplo, que es un órgano donde se producen los linfocitos B y la producción de anticuerpos. Bueno, creo que eso es, para terminar, el viaje de un científico cualquiera, en este caso mío, y tengo la suerte de poder contarlo. Pero probablemente si ustedes conversan con otros profesores, les van a contar una historia más o menos parecida, ¿ya? El camino de un científico no es una línea recta, uno parte, recibe el doctorado, escribe su primer grant, se lo gana y trabaja los próximos 30, 40, 50 años en lo mismo. No. Es un poco más complicado que eso, pero trae mucha más alegría, ¿ya? De poder colaborar con un montón de otros científicos, de cambiarse de tema, de aprender tantas cosas. De manera que estoy contento con mi viaje, ¿ya? Pero lo que uno tiene que mantener en mente es que lo importante es la casualidad de encontrarse con cierta gente que confía en uno, y por supuesto el trabajo arduo, como decía en mi primera diapositiva. Por supuesto que nada, ni el encuentro con mis amigos, mis colegas, mi incorporación a distintos lugares de investigación no son al azar, sino que todo tiene una causa y la gente confía en uno. Eso es lo importante. Muchas gracias. Thank you. Merci beaucoup. Y si alguien tiene alguna pregunta, encantado de responder. Muchas gracias, doctor. Y sí, hay preguntas en el chat. La primera pregunta dice, en su paso en el extranjero, ¿también ejerció como profesor? ¿O eso fue solo en Chile? ¿Cómo fue esa experiencia para usted de trabajar tanto como académico e investigador? A ver, un poco de los dos, ¿ya? Cuando estuve haciendo mi postdoctorado en Harvard, sí, me tocó hacer clases, ¿ya? Me tocó hacer docencia a los estudiantes de doctorado en inmunología de la universidad. No era responsable de un curso, sino que me tocaba, las clases eran presentar mi investigación en realidad, ¿ya? Y hablar de la inmunología del laboratorio, ¿no?
Los alumnos ya habían tenido sus cursos regulares de inmunología y este era un curso más avanzado donde distintos investigadores le contábamos a los estudiantes acerca de nuestra investigación. Así que sí, me tocó. En Francia no. En Francia mi estadía fue más corta, más concentrada en la investigación, así que no hice docencia. Sí, seminarios, presentaciones en congresos, etcétera, pero docencia propiamente tal no. Constanza Venegas pregunta, ¿cuál es su mensaje para los estudiantes de regiones, en donde la investigación ligada a la inmunología no está tan desarrollada aún? Bueno, a ver, si le interesa la inmunología, tiene que buscar un laboratorio donde ir a hacer la tesis, ¿ya? Ahora, es cierto que muchas universidades, no solamente en regiones, sino que también en universidades aquí en Santiago, tienen restricciones para que sus estudiantes se vayan a hacer tesis a otras universidades. No les gusta porque pierden estudiantes, ¿ya? Yo, y aquí en la Fundación, somos de la visión, del punto de vista de que si a ti te interesa un tema y ese tema no está siendo desarrollado aquí en la Fundación, en el programa de doctorado donde está, tu programa debería permitirte seguir lo que a ti te gusta, ¿ya? No siempre es el caso, ¿ya? Lo único que uno tiene que fijarse si uno va a encontrar un laboratorio afuera es que ese laboratorio sea un buen laboratorio, que esté publicando en buenas revistas, buen nivel y que tenga financiamiento, ¿ya? Porque no se van a ir a meter a un laboratorio donde no van a poder llevar a cabo su investigación. Pero si le interesa la inmunología, traten de convencer a los directores de los programas de doctorado que le permitan ir a un laboratorio de inmunología donde ustedes quieran trabajar. Eso es lo importante. Y dentro del mismo ámbito, Catalina pregunta, ¿algún consejo para seguir un camino por la inmunología como bioquímico? No, ¿cómo te voy a dar consejo? Mira todos los botes y rebotes que he dado yo en términos de lugares de trabajo y de temas de investigación. Búscate un buen laboratorio donde hacer tu tesis, ya sea tu tesis de bioquímica o la tesis de doctorado. Y de ahí tienes que uno buscarse un buen lugar para hacer el postdoctorado. Yo creo que el postdoctorado es tremendamente importante porque le fija a uno más los temas que le interesan, ¿ya? Porque uno sabe que terminando el postdoctorado tú tienes que encontrarte tu propio lugar de investigación, tu propio tema de investigación. No puedes estarle copiando el tema a tu tutor, ya, porque va a entrar en competencia con tu ex jefe. Eso no es bueno. Entonces, claro, a través de tu postdoctorado se te van a ocurrir ideas, pero tienes que estar en un buen laboratorio, tienes que estar en un laboratorio de primera línea, ¿ya? Y por suerte, hoy en día esos laboratorios de primera línea no solamente están en el extranjero, no solamente están en Estados Unidos y en Europa, sino que aquí en Chile también hay muy buenos laboratorios y muy buenos investigadores, no solo en el área de inmunología, pero sí en el área de inmunología. Bueno, ya finalizando la charla, nuevamente darle las gracias, felicitarlo por sus palabras, porque todo muy motivador, inspirador para los jóvenes bioquímicos. Y bueno, con esto ya finalizamos la primera charla magistral. Nuevamente darle las gracias, doctor Rosenblatt. Y quedan todos cordialmente invitados a quienes están inscritos en un café con un doc a las 5:30. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer haber compartido con ustedes mi experiencia. Y suerte en el futuro. Chao.
takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay forever. Jump into the fire. I'd like to see your wild side. We should run away where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay forever. Baby, all I need one more chance. Oh, baby, let me show you. I need one more chance. Oh, baby, all I need one more chance. Oh, baby, let me show you. I need one more chance. Oh.